Después de una prolongada ausencia de las redes sociales, tecnologías que me parecen fascinantes y que también me parecen absolutamente despreciables por muchos motivos, estoy volviendo para contarles un poco en qué estado y mostrarles un par de cosas en las que he venido trabajando y que finalmente he conseguido llevarlas a un punto en el que creo que merecen ser compartidas. En mi mente hay bastantes argumentos a favor de seguir publicando contenido relacionado con aquellos temas que me interesan, que me inquietan, que me llaman la atención. Y también tengo muchos otros argumentos en mi mente para no compartir absolutamente nada de eso. Es una lucha interna a la que yo me veo abocado desde hace muchísimo tiempo. Pero la verdad es que siempre termino regresando de alguna manera porque creo que vale la pena. Así me lo han comentado algunas personas, aquellas que han escuchado los podcasts que he hecho o que han leído las cosas que he escrito. Y justamente por eso ahora, bueno, lo que estuve pensando durante un largo rato era qué formato iba a continuar haciendo, de qué manera iba a seguir compartiendo estas reflexiones, estas inquietudes que tengo. Y intenté escribir, pues intenté que el ejercicio por el que esto ocurriera fuera la escritura, que siento que de todas las cosas que hago es la que se me da, no sé, de una manera un poco más natural. O aquella que practico con mejor destreza probablemente, no sé. Pero me di cuenta que durante mucho tiempo estuve intentando escribir distintas cosas y no llegaba a tener un resultado que para mí fuera satisfactorio. Eh, Así que mientras pasaba el tiempo en el que pudiera concretar algún escrito que estuviera más o menos terminado, decente como para sacarlo a la luz, me preocupé más como por crear una plataforma en la cual iba a poner esos escritos que algún día iba a tener listos y publicar. Entonces hago este video porque quiero compartirles esto. Este proyecto se llama, como ustedes bien saben, Culto a la Ignorancia, y Culto a la Ignorancia por primera vez en la historia tiene una página web, que es la que está aquí. Esta es la página de entrada. La página es cultolaignorancia.com. Y lo que quiero mostrar en este video, pues es un poquito qué contiene, ¿no? Entonces, la página tiene pues este inicio, que pueden leerlo ahí. Está la cita de Isaac Asimov, de cual sale la frase culto a la ignorancia, que está aquí, la pueden ver. Van a encontrar una sección de podcast, que es donde se va a estar actualizando. Si es que decido finalmente seguir publicando podcast en Spotify y en YouTube, se va a actualizar esta parte donde se van a ver siempre el último episodio. Y va a tener una sección de blog en la que voy a empezar a publicar algunas cosas que he estado escribiendo. También me voy a tener un poquito más sobre eso en adelante. Y también hay un apartado sobre mi novela, en la que hay como una breve descripción, también las imágenes que aparecían en la página web. Y hay un botón para comprarla directamente en la página de Tragaluz Editores, eh, casa editorial que lamentablemente va a cerrar sus puertas en los próximos meses, como ya es bien sabido en el medio editorial colombiano, en la edición independiente. Así que bueno, ese botón va a estar activo hasta que la página se cierre para quienes quieran todavía adquirir la novela. No estoy seguro si quedan ejemplares disponibles en la web, pero ahí en ese botón la pueden visitar. Entonces, volvamos al tema del blog. Me interesaba poder escribir algunas cosas que no fueran de una tirada tan larga como una novela. Estoy escribiendo una segunda novela. He avanzado, no sé si muy significativamente, pero he avanzado a lo largo de este año. Y sin embargo, pues hay muchos otros temas que a mí me interesan porque tengo una mente muy inquieta y muy ansiosa, que le preocupan muchas cosas. Y dentro de las muchas cosas que intenté escribir, me di cuenta, bueno, más bien, más que darme cuenta, di el paso a hacer uso de la inteligencia artificial para básicamente encontrar información que no tenía clara para poder ampliar mis escritos con datos duros, digamos, un poquito más elaborados de cosas que no domino completamente. Y como no lograba terminar esos artículos que estaba escribiendo o esas entradas, en algún punto dije, bueno, ¿qué pasa si publico simplemente las conversaciones que tengo con la inteligencia, con los modelos de lenguaje al final con los que he tenido, en los que creo que más que preguntarle cosas, informarme sobre temas y escribir un artículo relacionado que resuma esa conversación, eh,
creo que ahorro muchísimo más tiempo y es muchísimo más eficiente mostrar la conversación misma. Eh, Ayer tenía una charla con mi esposa a propósito de este tema y es que los humanistas y las personas que nos dedicamos a las materias relacionadas con la lectura, con la escritura y también la gente que se relaciona con el arte, eh, probablemente éramos de las últimas profesiones o industrias, si se quiere, en las que no había irrumpido una tecnología con tanta fuerza para tener que replantearnos las bases mismas de lo que hacemos. Em, Durante este año he participado en varios proyectos. En algunos de ellos he tenido que evaluar proyectos, postulaciones que eh, hacen algunas personas a fondos públicos para financiar proyectos. Y es impresionante la cantidad de IA que se utiliza para poder hacer estas postulaciones. Eh, yo como he estado bastante metido hablando con Gemini y con ChatGPT y estos modelos, detecto más o menos ciertos patrones que tienen las IAs para elaborar, digamos, estas cadenas, no de pensamiento, sino de lenguaje predictivo, que es lo que hacen básicamente. Y me impresionó muchísimo el uso indiscriminado que tienen, digamos, que se está haciendo de estas tecnologías, que en algunos casos es bastante evidente, pero por lo demás pareciera que cada vez va a ser más difícil irlo detectando. No creo que se ha hablado ya bastante de ese tema. Eh, entonces, un poco en ese sentido de resignarse, tal vez, no sé si esa es la palabra, o aceptar simplemente esta irrupción tecnológica que no para de crecer, eh, me parece que el mayor problema o la... no sé cómo plantearlo. A ver, me parece que la parte más problemática que esto puede tener desde el punto de vista de la autoría es que uno le pida a los modelos de lenguaje que hagan cosas y luego uno las publique como si las hubiera hecho uno. Eso me parece lo más terrible. Eh, Como es terrible que los modelos hayan sido entrenados con datos y propiedad intelectual de cientos de miles de personas a lo largo del mundo, lamentablemente eso es algo que ya pasó y contra lo cual yo creo que no existe ningún aparato legal como para poder ir a demandar a quién y ante qué corte para obtener qué. Es muy difícil. Por eso creo que esta disrupción de la tecnología es algo que no nos había tocado a quienes nos dedicamos a estas cosas más de las humanidades. Y bueno, está aquí y por supuesto hay posturas a favor y hay posturas en contra. Yo no sé exactamente cuál es mi postura, pero personalmente creo que es mejor explorar y saber e involucrarse y entender en lugar de hacer caso omiso o simplemente, no sé, a lo mejor por sentir cierta superioridad moral, decir yo no utilizo estas cosas para mi trabajo, yo voy a seguir haciendo esto a la antigua, que creo que son posturas absolutamente normales y predecibles y que han ocurrido cada vez que un gran avance tecnológico llega a ayudarnos o a reemplazar tareas o métodos por los cuales nosotros llegamos a ciertos resultados. Entonces, la primera pregunta que hice para esto, eh, que yo me planteé para ver si era una buena idea empezar a publicar estas conversaciones que tengo con los modelos de lenguaje, era preguntarse si era un interlocutor válido. Y esto es precisamente lo que está en esta primera publicación que ustedes pueden encontrar en cultoalaignorancia.com. Lo que estoy haciendo acá es una primera aproximación para determinar si puedo considerar a un modelo de lenguaje como un interlocutor válido. Y eso es más o menos la hipótesis con la que empiezo esta serie, voy a empezar esta serie de publicaciones. De hecho, lo primero que yo le planteo aquí a Gemini 3 Pro, que es el modelo de frontera de Google, actualmente el más avanzado, eh, es una intuición que tuve en algún momento como una idea que quería contrastar y es que si los modelos de lenguaje han sido entrenados con cientos de miles de datos producidos a lo largo de toda la historia de la humanidad, hablar con un modelo de lenguaje era lo más parecido a tener una conversación con la humanidad en su conjunto. Ahí, eh, por suerte, Gemini destruyó ese argumento y eso es lo que ustedes van a encontrar en esta conversación.
Y lo que trato es, nada, simplemente tratar de quitar algo que yo tengo muy, muy metido en mi mente de que todo lo que se publica tiene que ya estar perfecto en un nivel de avance y más bien empezar a mostrar cosas a lo mejor más en proceso, menos elaboradas y en las que esta tecnología pues claramente tiene una irrupción tremenda. Entonces este video es básicamente para invitarlos a entrar a Culto de la Ignorancia, a leer este primer artículo y a estar pendiente de las publicaciones de los siguientes. También me abrí un Substack que para quienes no lo conozcan es una plataforma en la que se puede crear también una página web y en la que se puede tener un newsletter. Así que lo primero que les va a aparecer es esta pantalla que ustedes ven, que les va a permitir acceder al mismo artículo que está en cultolaignorancia.com, pero con la ventaja de poder recibirlo directamente a su correo electrónico. Entonces, si ustedes quieren leer esto directamente en su bandeja de entrada, meten ahí su correo y quedan de una vez suscritos al newsletter. También se vale escribir su correo para que les llegue y no leerlo cuando les llegue y eliminarlo como hacemos con muchos newsletters a los que estamos inscritos. Así que si quieren, y si no quieren dejar su correo, también le pueden dar no gracias y ahí ustedes acceden directamente. Esta página está mucho más en construcción que la anterior, le he metido mucho más tiempo, yo no sé nada de programación, yo no sé nada de diseño web. Em, pero he aquí uno de los múltiples usos de la inteligencia artificial. Utilizando ChatGPT logré aprender WordPress básico y logré armar esa página web de la nada, teniendo cero conocimiento respecto al tema. Entonces creo que es un tema que tiene de largo como de ancho y sobre el cual me interesa mucho hablar en este momento. Así que nada, los invito a esta reflexión. Ahí si ustedes quieren pueden entrar a ver los artículos. Eh, y mi objetivo en este momento, más que poder publicar cosas de una calidad superior, que es algo que me ha detenido de hacer muchas cosas, por ambición de perfeccionismo y también por estar sufriendo de algo que sufrimos mucho los latinoamericanos, que es el síndrome del impostor. En lugar de tratar de publicar estas cosas, prefiero publicar, quiero probar lo que significa publicar más volumen y más frecuencia y empezar a compartir estas ideas, porque creo que al final lo que más me interesa es hacer parte de la conversación y hacer que quienes lean también me puedan hacer preguntas y a lo mejor me sugieran formas en las que yo puedo mejorar estas interacciones que tengo con los modelos de lenguaje. Así que les dejo completamente abierta esa invitación. Les agradezco por haber visto este video y nada, los invito a seguir pensando, reflexionando y a seguir combatiendo el terrible mal de la ignorancia, que es al final la que nos tiene aquí a todos, ¿no? A todos los humanos que estamos en esta tierra aprendiendo de una manera o de otra. Así que nada, muchas gracias.